comenzamos esta primera lección o esta primera sesión de seminario que es sobre disyuntivas de nuestro tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es qué es metapolítica. Nos vamos a ocupar de este tema. Hace exactamente 65, 70 años, en la Escuela Superior Alemana de Política, el filósofo Max Scheler, la mente más fértil de aquella época, estoy hablando de los años 1926, 28, sostenía en un trabajo que se llamaba El hombre en la etapa de la nivelación, textualmente. Y aunque pasen muchos años aún hasta que esta élite incipiente, hoy todavía demasiado restringida a la crítica de la cultura, esté madura para la realidad de la vida, de manera que sea capaz también de aparecer en el espíritu de nuestra política a fin de suplantar a los gobernantes y mantenedores de la presente conducción alemana. Es decir, estaban en toda la decadencia de la República de Weimar, ¿no? Y él le habla a estos. Esto es lo que dice Scheler. Que la idea que se desprende de esta cita es que el trabajo intensivo en el orden cultural es condición previa y necesaria para la toma del poder político. Pocos son los que saben que este es el antecedente más lejano de la noción de metapolítica. En general, sobre todo los franceses, a partir de la nueva derecha, la Nouvelle Droite, a partir del año 68, 70, le han atribuido la primogenitura de la idea a Gramsci. Pero Gramsci escribió mucho después. Fue Scheler. No es poco eso, ¿no? No es poco hacer notar la paternidad de una disciplina en un gran filósofo en la esplendor de su tiempo. Después Scheler se decayó, ¿no? Y murió en el 28. Así pues, en la primera acepción, metapolítica significa desmitificación de la cultura dominante, cuya consecuencia natural es quitarle sustento al poder político. Finalmente, reemplazarlo. Y para esto último hay que hacer política. El otro error de la nueva derecha es que ellos quieren hacer metapolítica sin política. Y entonces dice el teórico de ellos, que es Alain de Benoist, donde nosotros hemos siempre situado nuestra acción es sobre un plano metapolítico, transpolítico, a la vez cultural y teórico. Y esta es la vocación, y no podríamos hacer política. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Un politólogo italiano, Marco Tarchi, considera que los partidos políticos han sido superados en poder, iniciativa, y con lo cual tiene razón Tarchi, ¿no? Y entonces, al ser superados, esta corriente de pensamiento lo que busca es no mezclarse con los partidos políticos y hacer una acción transpolítica. Esta es una primera significación. Pero con lo cual el que hace metapolítica se queda reducido a la torre de cristal de Descartes, cartesiana. La segunda significación del concepto de metapolítica la encontramos en la convergencia de la filosofía hermenéutica y el positivismo. Un filósofo discípulo de Leo Strauss, Manfred Riedel, afirma: la metapolítica exige una analítica de los conceptos, en el sentido de una reflexión hermenéutica sobre la significación de los conceptos, y analítica al mismo tiempo, de las actuales opiniones metapolíticas, las opiniones políticas, que es la que ha de abrir el acceso a una política sin metafísica política. Es decir, la política tomada en forma neutral, el mundo de la categoría política, sin hacer acepción de la metafísica que pudiera estar detrás de la política. Es una segunda acepción. Se observa en esta segunda acepción de metapolítica una paradoja irresoluta o irresuelta, pues en tanto que hermenéutica
sabe que toda interpretación presupone una valoración. Cuando nosotros interpretamos algo, estamos a su vez valorando eso que interpretamos, según cómo lo interpretemos, en forma positiva o negativa. Y analítica, es decir, que se limita al terreno exclusivamente descriptivo. Eso es lo que es el análisis, la descripción científica de algo. Con el agravante de la suspensión del juicio de valor. No hace predicación de existencia. No le interesa cuál es el pueblo que padece esas categorías políticas. Esta concepción de metapolítica tiende a eliminar toda metafísica de la política, no deviene otra cosa que la justificación del statu quo reinante. Porque yo no hago predicación de la justicia o injusticia de tal o cual, que se vive en tal o cual comunidad política. Una tercera acepción de metapolítica está dado por lo que se denomina el tradicionalismo filosófico, que se ocupa del estudio de un supuesto saber primordial. Es decir, ese supuesto saber primordial, por ejemplo, es el diluvio universal, son los dioses hiperbóreos, son algo de difícil comprobación. Y este tradicionalismo es por definición suprahistórico, en la medida en que el mito constituye el elemento primario sobre el que va a trabajar. Mientras que la tradición en Occidente se entiende como la transmisión de una cosa valiosa de una generación a otra. Si no es valiosa, es conservadorismo. Las cosas valiosas son las que se transmiten y las que forman la verdadera traditio, la tradición. Cuando, por ejemplo, se traspasan regalos de familia, son cosas, la ensaladera de la abuela, son cosas, es conservadorismo, no es tradición. La tradición supone algo valioso. Ahora bien, la diferencia con este tradicionalismo se funda en mitos primordiales. El tradicionalismo filosófico, figuras emblemáticas son Guénon, Juon, Julius Evola, Capra, Comarasguani. Es un tradicionalismo metahistórico o ahistórico. El máximo representante de esta corriente, en un libro espléndido seguro, es el italiano Silvano Panunzio, en una obra que se llama Metapolítica, la Roma eterna, la Nueva Jerusalén, de 1979. Se ocupa detalladamente de los fundamentos de la metapolítica y su funcionalidad. Ahora bien, la metapolítica en este proyecto es una especie de mediación entre el hombre y los cielos. Se desprende de esta cita que hemos hecho de Évola, se desprende que la metapolítica es el fundamento último de la política. Viene a ser la metapolítica la metafísica de la política. Ven ustedes las tres versiones. Entonces, la versión de la nueva derecha francesa o italiana dice que hay que hacer metapolítica sin política. La versión hermenéutica analítica dice que hay que hacer metapolítica sin metafísica. Y la versión tradicionalista dice que hay que hacer metapolítica como metafísica de la política, como fundamento último.